Bueno, los actores no estatales son estas organizaciones o individuos que tienen una participación significativa en la política global. Los principales pueden ser las organizaciones no gubernamentales, que es grupos de la sociedad civil con fines humanitarios, ambientales o promoción de derechos humanos. Pues algunos ejemplos incluyen a Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, Greenpeace, entre otros, ¿no? También son estas corporaciones multinacionales, que son estas empresas que tienen una presencia en varios países, tales como Samsung, Apple, Google, Toyota, entre muchísimas más que existen. También los grupos terroristas eh, transnacionales, pues en esas organizaciones que utilizan la violencia para lograr objetivos políticos, como los narcos, carteles, entre muchísimos más. Bueno, la Primera Guerra Mundial no surgió de un único evento, sino que fue este conjunto de tensiones acumuladas durante décadas. En primer lugar, pues fue el nacionalismo, que era inmenso en Europa. Cada país buscaba afirmar como el poder que tenía, sobre quién era superior, de expandir su influencia, ¿verdad? Y en segundo lugar, pues existía un sistema de alianzas que dividía el continente en bloques rivales, lo que hacía que cualquier conflicto local pues pudiera transformarse rápidamente en uno a gran escala. Además, las principales potencias estaban inmersas en una carrera armamentista, que competían por tener ejércitos cada vez más grandes y un armamento más avanzado. También había una fuerte competencia imperialista por territorios de África y Asia, lo cual generó rivalidades entre países como Alemania, Francia y Reino Unido. Y pues en este contexto tan intenso, pues claramente el asesinato del archiduque Francisco Fernando eh, de Austria-Hungría pues fue el detonante que pues activó el sistema de alianzas, perdón, y llevando a Europa a una guerra que pues en realidad ya venía gestándose desde años atrás. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial, eh, pues hubo muertes excesivas al grado de 16 millones de muertos, entre ellos militares y civiles. Eh, También las consecuencias fueron la disolución de imperios, que desaparecieron los imperios austrohúngaro, otomano, ruso y alemán. Y además la hegemonía de Estados Unidos, que pues Estados Unidos emergió una de las potencias económicas mundiales. Eh, y otro fue el Tratado de Versalles en 1919, que impuso duras condiciones a Alemania. Y también con esto se creó la Sociedad de Naciones, que fue la primera organización internacional dedicada a la paz, la cual pues no tuvo grandes como resultados, sin contar la devastación económica y humana que fue enorme, y pues la cual Europa tardó años en volverse a recuperar. Además, pues muchas consecuencias sentaron las bases para el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues la Segunda Guerra Mundial se desarrolló con dos grandes bloques. Por un lado, las potencias del eje, que fueron encabezadas bajo Alemania, bajo el liderazgo de Adolfo Hitler, Italia dirigido por Benito Mussolini y Japón gobernado por un régimen militar, que pues estos países buscaban expandir su territorio y establecer sistemas autoritarios. Y por otro lado estaba los aliados, que pues este fue un grupo que incluía a Reino Unido, Estados Unidos,
la Unión Soviética, Francia y China, entre otros, pero pues estos son los más importantes. Y pues cada uno desempeñó un papel pues muy importante, muy fundamental. El Reino Unido registró los ataques iniciales y la Unión Soviética enfrentó algunos de la batalla más decisivas del conflicto, y donde Estados Unidos aportó gran capacidad industrial, militar, tras su entrada en 1941. Y esta confrontación entre dos bloques transformó completamente el orden internacional y así definió la política del siglo XX. Bueno, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el mundo experimentó cambios fundamentales. Europa quedó devastada tanto física como económicamente, donde millones de personas murieron y quedaron desplazadas. Y uno de sus efectos más importantes, pero así se fue el surgimiento de pues, un nuevo orden internacional basado en la confrontación entre dos superpotencias por ideologías opuestas, las cuales eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Y pues estudio inició a la Guerra Fría, donde también se crearon instituciones internacionales como la ONU, que buscaba que ya no pudiera ocurrir otra guerra a tal magnitud. Y Europa, bueno, en Europa Occidental se implementó el plan de Marshall, que permitió su reconstrucción económica, y Alemania fue dividida en zonas de ocupación y Japón fue desmilitarizado. Además, la descolonización de Asia y África, y con estas pues se sentaron las bases para un sistema internacional moderno. Bueno, durante la Guerra Fría, México adoptó una postura singular en la OEA. Realmente México se mantuvo en una postura de neutralidad activa y de resistencia diplomática a la hegemonía de Estados Unidos en la OEA. Estableció esta doctrina de no intervención, donde México se apegó rígidamente a los principios de pues, no intervención y autodeterminación de los pueblos. En el caso de Cuba, en 1962, pues México fue el único país del hemisferio que mantuvo esta relación diplomática con Cuba y que votó en contra de la expulsión de Estados Unidos, en contra de la expulsión de Cuba a causa de Estados Unidos, pues, donde mencionaba que mantuvo esta relación diplomática y económica con Cuba. Y también el contrapeso diplomático, pues se posicionó como una voz moderada y como un puente promoviendo el pluralismo ideológico. Bueno, tres organismos o foros globales es el Grupo de los 20, que es el principal foro de cooperación económica y financiamiento internacional, que el cual representa alrededor del 80% del PIB mundial. Otro es el Fondo Monetario, el FMI, que trabaja para asegurar la estabilidad financiera mundial y proporciona préstamos a países con dificultades. Otro es la Corte Penal Internacional, CPI, que pues es una tribunal internacional permanente, el cual su propósito es investigar y enjuiciar a personas acusadas de genocidio o crímenes de lesa humanitaria y crímenes de guerra.
Bueno, el siglo XXI ha estado marcado por diversos conflictos que han transformado la política global. Uno de ellos es la guerra, bueno, la llamada guerra contra el terror, que comenzó tras el atentado del 11 de septiembre de 2001. Este evento pues llevó a Estados Unidos a intervenir militarmente en Afganistán e Irak, lo cual tuvo consecuencias políticas, humanitarias y de seguridad a nivel mundial. Otro conflicto importante fue la primavera árabe en 2010, el cual fue una serie de protestas en el país del norte de África y de Medio Oriente que buscaban poner fin a regímenes autoritarios. Aunque algunos gobiernos cayeron, en otros casos estas protestas derivaron a guerras civiles como en Siria. Y finalmente la crisis financiera global de 2008, que también es considerado un conflicto en términos económicos, el cual afectó a casi todo el mundo y provocó recesiones, desempleo, tensiones sociales, además de modificar el desequilibrio de poder y entre las principales economías. Y estos eventos han definido la evolución del sistema internacional en este siglo XXI. Bueno, ¿por qué el sistema internacional es multipolar? Bueno, el sistema internacional actual se considera multipolar porque el poder ya no se centra en uno solo país, ¿no? O en un solo, ¿no? Sino distribuido en varias potencias. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos quedó como la principal potencia global. Pero en las últimas décadas surgieron nuevos centros de influencia como China, la Unión Europea, Rusia, India y Brasil. Y cada uno destaca en diferentes ámbitos. Algunos tienen gran peso militar, otros económico y otros regional. Y esta diversidad hace que ninguna potencia pueda imponer completamente sus intereses. En consecuencia, las relaciones internacionales se caracterizan por la competencia, pero también por la necesidad de cooperación en temas globales como el comercio, la seguridad, el cambio climático, la cooperación en la salud. Y pues este fenómeno se llama la gobernanza global porque múltiples actores, no solo estados, sino organismos, empresas, participan en la toma de decisiones. Bueno, la situación de Israel y Palestina, este conflicto es uno de los más prolongados y complejos en el mundo. Eh, bueno, tiene su origen en disputas por el territorio históricamente habitado por ambas poblaciones. Tras la Segunda Guerra Mundial se creó el Estado de Israel, lo cual provocó el desplazamiento de un gran número de palestinos. Y desde entonces la región ha experimentado guerras, ocupaciones y procesos fallidos entre negociaciones. Israel mantiene el control militar sobre zonas como Cisjordania y aplica un bloqueo sobre Gaza, mientras que los palestinos reclaman el reconocimiento pleno de un Estado independiente. La comunidad internacional ha intentado intervenir, in- especialmente por la ONU, pero pues muchas resoluciones no han avanzado debido a los desacuerdos entre las potencias y particularmente por el veto en el Consejo de Seguridad. Y la cuestión de Jerusalén, la expansión de asentamientos y la seguridad de ambas poblaciones siguen siendo pues puntos centrales de conflicto. La falta de confianza y de acuerdos duraderos pues impide una solución definitiva, ¿no?